En el podcast que les dejé estuvimos hablando de lo que es la economía agroexportadora, que se va a dar en un periodo de la Argentina en donde nosotros estamos recorriendo, mundialmente hablando, la era del imperialismo. Insisto con las fechas que son importantes, 1875 a 1914. Todo ese periodo, como yo decía, se reparte, por ejemplo, el continente africano, además de que surge y se da un neocolonialismo hacia América. Una América supuestamente defendida por un gendarme que era los Estados Unidos con su doctrina Monroe, posteriormente la doctrina del garrote. Entonces, ahora, teniendo en cuenta ese objetivo mundial, ¿no? La Argentina se tiene que ir armando, y ya sabemos lo que le pasó al Paraguay con su guerra, ¿no? En donde Inglaterra propició de alguna manera las armas para garantizar también su instalación en un país que se había ordenado hacia adentro, que había fundado incluso su propia posible industria, que crecía y que eran fronteras, por supuesto, cerradas. Nosotros habíamos recorrido lo que había sido los Solano López, ¿no? Entonces, en definitiva, uno cuando tiene que pensar la historia de la Argentina, tiene que recorrer inevitablemente el contexto mundial. ¿Por qué la Argentina se ordena de esa manera, ¿no? Entonces, en lo que es el avance del sistema agroexportador, el intercambio, ¿no?, de producción, la Argentina produce desde el modelo agroexportador materia prima que de repente no hay en Europa, y los europeos producen tecnologías que en la Argentina tampoco está. Entonces, ante la necesidad de la Argentina de progresar a la par del orden mundial, por ejemplo, tener ferrocarriles, implica tener que ir a buscar en estos países externos la gran posibilidad de crecimiento, ¿no? Estos países van a también ordenarse de acuerdo al sistema capitalista. Entonces esos préstamos van a acarrear intereses. Y en la Argentina se va a empezar a ejercer un capitalismo irresponsable, que ahí radica quizás el fundamento de capitalismo malo. Yo pienso igual que en la historia no hay ni bueno ni malo. Y en el ordenamiento económico no hay ni bueno ni malo. El tema son las personas que hacen de ese orden un proceso, ¿no?, que puede ser positivo o negativo. Y acá viene la discusión entre ese capitalismo irresponsable que las izquierdas, socialismo sobre todo, se encargó de denunciar hartamente, ¿no? El anarquismo lo pone en contradicción, el socialismo lo trata de sacar del ruedo, pero bueno, se hace imposible, ¿no? Habíamos hablado del dominio de la oligarquía en aquel tiempo, que era un dominio desde una sociedad disciplinaria y de control, la paz y la administración de Roca, el orden y el progreso, un positivismo simbólico, ¿no? Tratando de reconocer qué era lo argentino, la civilización o la barbarie. Entonces, la sociedad se estaba conformando de acuerdo a lo que fuimos analizando, que nos lleva a entender que el mundo está entrando en ese estado de ebullición, como yo hablaba el otro día, que va a conllevar a la explosión final, que es la Primera Guerra Mundial. En ese proceso, ya llegando a lo que es la Primera Guerra Mundial, a la Guerra Mundial, la Gran Guerra, como se le decía, porque en realidad no se sabía que iba a haber una segunda, entonces esta era la Gran Guerra, una guerra que se pensaba iba a durar escasos días y termina durando 4 años. Bueno, en todo ese proceso la Argentina también se está armando, ¿no? 1914 a 1918, Irigoyen llega al poder en 1916. Digo se está armando porque el Estado había tomado una posición hacia lo que consideraba que era el pueblo y el dominio político, en donde yo hacía una pregunta que dispara grandes
contradicciones, pensamientos. ¿Roca era el rey de la Argentina? Bueno, eso desde el lado del entramado político y de los partidos políticos, en donde hablamos de unipartidismo, manejado por un líder, que era Roca. Unipartidismo es de un solo partido, ¿no? Y que en ese entramado sufragista el mecanismo llevaba siempre a que el Partido Autonomista Nacional terminara ganando en las elecciones. Y que el apoyo de este partido fuera vital, ¿no? Ahí en el medio aparece un Pellegrini con unas ideas mucho más avanzadas que las de Roca, por ejemplo. Entonces acá se empieza a entramar un poco lo que es la Argentina, ¿no? En cuanto a la política, estrictamente hablando. Con la ley Sáenz Peña en 1912 se produce el gran quiebre inesperado, ¿sí? Para los conservadores que pensaban triunfar en las urnas, con un voto universal y secreto, ¿no? Que ahí viene la cuestión. El pueblo, que antes tenía miedo de votar y ahora va a votar con un poco menos de temor, pero no sin temor, decide votar a Hipólito Yrigoyen, que es aquel que venía de las revoluciones que habíamos hablado, que había participado de la UC, que era sobrino de Leandro N. Alem, los dos en disputa por pensamientos ideológicos dentro de lo parecido distintos. Un Alem que se termina suicidando. Bueno, Yrigoyen es un líder que viene de años construyendo ese liderazgo. Yrigoyen va a tomar el poder en 1916 y se va a empezar a conformar. Si antes era el Estado conservador, ahora vamos a hablar de la patria radical. Un radicalismo que se empieza a entender con un Yrigoyen líder de masas. ¿Cómo construye Yrigoyen ese poder? Ese poder lo construye sin dar discursos. ¿Se imaginan hoy un líder político que no dé discursos? Bueno, Yrigoyen era uno. ¿Cómo lo hacía entonces? Por ejemplo, viajando a los distintos pueblos, reuniéndose con mucha gente, charlando con ellos, el cara a cara. ¿Sí? Bueno, eso es parte de una figura controversial para la historia argentina que era Yrigoyen, porque por otro lado, mientras él construía esta imagen, lo dibujaban sarcásticamente, hablaban de su vida oculta, del lado oscuro de Yrigoyen. Yrigoyen era kraussiano. ¿Se acuerdan? Voy a responder una pregunta que ustedes me hacían. ¿Se acuerdan cuando ustedes me decían, profe, ¿de qué partido político sos? Yo soy kraussiano. Y ustedes decían, ¿y qué es el kraussianismo? Búsquenlo. Hoy esa pregunta, me acabo de acordar, tiene una respuesta. Cuando yo decía yo soy kraussiano, era para que ustedes empiecen a buscar de qué estaba hablando cuando yo decía kraussiano, kraussianismo. El kraussianismo viene de justamente Krauss, que entre otras cosas cobraba un sentido enigmático y de logia filosófica. El kraussianismo es un pensamiento de austeridad filosófica, un pensamiento de austeridad para la vida, un pensamiento de austeridad para lo que uno quiere y debe mostrar. Entonces el kraussianismo se basa particularmente en esas ideas, pero además le da ese sentido enigmático a Yrigoyen, que hace de su figura algo para analizar profundamente. Un político kraussiano austero que, digamos, ya de hecho va a vivir de esa manera, y que para los conservadores era una cosa inexplicable. ¿Cómo este tipo llegó a ser presidente? Porque no se lo pueden sacar más de encima. Como dije alguna vez, los conservadores van a retomar el poder en 1930, pero no por las urnas, porque van a darle el primer golpe de Estado a la Argentina, y se lo van a dar a Yrigoyen, que más allá de algunos problemas que vamos a ir viendo, Yrigoyen seguía siendo líder de masas. Entonces, para ir construyendo la imagen de lo que es el populismo, también es para pensar esto. ¿Qué es el populismo? ¿Qué representaba el populismo en ese tiempo? ¿De dónde viene el término populismo? ¿Por qué a Yrigoyen le decían populista? ¿Por qué líder de masas?
que nos va a servir para analizar el resto de la historia, de acá a sexto año, perdón. Y fíjense que construcción, ¿no? En donde los medios de comunicación cumplen un rol, la figura de la oposición cumple un rol, es decir, cosas tan actuales. Entonces hablar de Irigoyen implica muchísimas cosas. De hecho, Perón va a tomar cosas de Irigoyen que después las va a llevar adelante. Y sin embargo, Perón, joven, un Perón joven, participa del golpe de Estado que se le da a Irigoyen. Fíjense también cómo la historia se empieza a entramar, ¿no? Yo el otro día les hablaba, hace mucho, de este Irigoyen, sobrino de Alem, que participaba de sendas revoluciones. Bueno, se va a transformar en presidente de la nación. Y va a formar una Argentina que hasta ese momento no existía, porque antes hablábamos de unipartidismo, hablábamos de la relación oligarquía-masas, oligarquía-pueblo, quienes no podían acceder al Estado, por qué pasaba con el sufragio, si era representativa la oligarquía del pensamiento del pueblo. Y ahora vamos a hablar de un cambio en el Estado, en donde Irigoyen se va a transformar líder de masas, líder popular, pero que también va a conllevar su propia red de alianzas políticas, para poder sostenerse también en el poder, ¿no? Así se está construyendo la política en la Argentina en esos tiempos. Así se están construyendo los partidos políticos en esos tiempos. El socialismo, que era la tercera fuerza, va a pasar a quedar totalmente relegado. Surge el radicalismo, lo pasan de, lo pasan de segunda fuerza a tercera fuerza. Los sindicatos cobran otra importancia que con la oligarquía no la tenían. Se empieza a dar una discusión fuerte en la Argentina, porque hacia 1918, a 2 años de la presidencia de Irigoyen, el fascismo se está instaurando en Europa. 1914, Primera Guerra Mundial. 1918 termina la Primera Guerra Mundial. Inicio del fascismo. En Argentina todavía es presidente Irigoyen. Un tiempito después, mucho antes del golpe de 1930 Irigoyen, Perón se va a Europa a vivificar en carne propia lo que es el fascismo. Así se está construyendo la Argentina. Y con esto no estoy diciendo Perón era fascista. Yo dije Perón se va a vivificar lo que era el fascismo en Europa. Va a estudiar a Europa. Va a conocer una línea de acción distinta. Y eso es en parte, que esto lo vamos a dejar hacia fin de año porque es cuando vemos peronismo, va a formar parte de una convergencia que hace al pragmatismo, a cómo Perón se va acoplando a las distintas visiones de la historia. Perón, por cierto, era un gran estudioso de la historia. Un abrazo.